Pokémon El Maestro Perdido 221, 230. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 221. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Gary. Delia sonrió mientras abrazaba al joven profesor. Sí. Tu abuelo insistió. Gary suspiró. Si estás con él, no podrás contactarnos, advirtió. Si Ash regresa y su voz se fue apagando, dejando que la mente de Delia completara el resto. Entonces te toca a ti asegurarte de que no se vaya, dijo Delia. Gary sonrió con tristeza. Eso será difícil. Hizo una pausa antes de decidirse a preguntar. Delia, ¿por qué ahora? ¿Por qué te vas? Porque siento algo bueno con esto, dijo Delia. No sé qué es, pero siento que es hora de irme. Gary asintió antes de alejarse. Entonces te deseo suerte. Miró a Pikachu, que estaba al lado de Delia. Y tú, cuídala. Pikachu sonrió y le hizo un gesto de aprobación a Gary. El Pokémon eléctrico se sorprendió de que Delia le pidiera que la acompañara, pero aceptó sin problema. Había pertenecido a su hijo, y era lógico que finalmente la siguiera. Y si pasaba demasiado tiempo encerrado, se aburriría de nuevo. Esta era una oportunidad de aventura para él. Cuando Delia se dio la vuelta y empezó a alejarse, con Pikachu corriendo a su lado, Gary la saludó con la mano antes de regresar a su laboratorio. Se sentía extraño ser el último de sus viejos amigos en Paleta. Su abuelo se había ido, Ash se había ido, y Delia se había ido. Todos en el pueblo lo conocían como investigador. Nadie parecía recordarlo como un niño que se había ido hacía 12 años. Es hora de la nueva generación, dijo Gary en voz alta. Se oyó un ruido detrás de él y se giró para ver a Misty observándolo. Ya se había despedido de Delia antes de desaparecer en el laboratorio. Fue duro para ella. Delia había traído sus últimos lazos a Ash. ¿Qué quieres decir?, preguntó la pelirroja. Lo que yo digo, dijo Gary con una sonrisa. ¿No te has dado cuenta de que la nueva generación está tomando el control poco a poco? Misty se encogió de hombros, así que Gary continuó. Desde que me convertí en entrenador, 2 profesores regionales y un gran número de líderes de gimnasio han cambiado. No todos de buena gana, intervino Misty. Gary asintió. De hecho, no todos lo hacen por voluntad propia. Pero han cambiado. Nuestra generación está empezando a tomar el control. ¿Tiene algún sentido esta divagación?, preguntó Misty. Gary se encogió de hombros. No, la verdad. Estoy pensando en voz alta. Voy a extrañar a Delia. Misty asintió. Igualmente. Y Pichu lo extrañará más, dijo Gary riendo. Misty sonrió antes de cruzar la habitación y abrazar a su novio. Gary le devolvió el gesto, antes de sonreírle. Bueno, deberíamos seguir adelante, dijo Gary. Necesito seguir con mi trabajo, y tú deberías estar entrenando. Misty le sonrió, lo besó rápidamente y se dio la vuelta. Gary la vio alejarse a grandes zancadas antes de adentrarse en el laboratorio para continuar su nueva vida como investigador. Ash se sentó a meditar. Junto a él, Sam y Mellani hacían lo mismo, todos en completo silencio. Frente a ellos, todos sus Pokémon estaban entrenando. Ash dejó que su mente divagara un poco, desviándose hacia los jóvenes. Ambos habían prosperado en las últimas semanas, avanzando a pasos agigantados en su entrenamiento. Después de un año más o menos, sospechaba que probablemente intentarían irse, pero para entonces serían entrenadores lo suficientemente buenos como para no avergonzarlo. Había disfrutado muchísimo de la última semana. Era como esperaba que fuera su vida después de su regreso. Entrenando, junto a unos cuantos entrenadores de gran talento. Había estado en Índigo una vez en los últimos 7 días para entregar a Tobias. Quintia tenía todo perfectamente bajo control y había organizado otro campamento de entrenamiento para un par de semanas. Se había negado a ayudar con eso, diciendo que no era apropiado. Ella lo había entendido. El futuro pintaba bien para él. Tenía todo lo que quería cuando regresó a casa y, por una vez, parecía que una crisis no le iba a saltar encima de inmediato. Ash se levantó y se estiró, acción que imitaron los 2 jóvenes a su lado. El Pokémon dejó de entrenar y se giró para encararlos mientras Ash alzaba la voz. Hora de cenar. Detrás de él, desde la puerta abierta de su casa, la comida flotaba en platos hacia los Pokémon. 3 platos se acercaron a Ash, Sam y Mellani, quienes tomaron sus respectivos platos y comenzaron a comer.
Un aura de alegría rodeaba el claro, no atenuada por el plato que seguía flotando hacia el saco de dormir junto al borde del espacio abierto. Todo el grupo comió en silencio, algo que Sam y Melanie habían aprendido rápidamente. No era que a Ash le disgustara que hablaran, pero siempre parecía tan concentrado, incluso al comer, que no querían molestarlo. Ash habló de repente. Necesitamos hablar de otra parte de tu entrenamiento. Sam y Melanie se miraron. ¿Qué parte? Preguntó Sam. Ash sonrió tensamente. Ética. ¿Qué quieres decir? Intervino Melanie. ¿Tratar bien a nuestros Pokémon? Eso es parte de ello, dijo Ash, asintiendo. Pero no solo tus Pokémon. Apartó su plato vacío y se puso de pie, alejándose un poco. ¿Alguno de ustedes recuerda mi pelea en la Liga Mundial? Preguntó Ash, de espaldas a los dos jóvenes. Sí, dijo Sam, mientras Melanie asentía. ¿Y mi pelea contra Misty unos días después? Preguntó Ash. Sam sonrió. Claro. La azotaste. Sin embargo, Melanie negó con la cabeza. ¿No fue esa en la que el Golduck de Misty se desplomó al final? Ash se giró, con una expresión de tristeza en el rostro. Sí, dijo simplemente. Exigió demasiado a su Golduck. Mi pregunta es, ¿cuál fue la diferencia entre la pelea contra Misty y cualquiera de mis otras peleas? La sonrisa se borró lentamente del rostro de Sam al pensarlo. Conocía las peleas de Ash mejor que nadie, excepto quizás el propio Ash, pero sabía que Golduck era el único Pokémon que había sido llevado al borde del colapso. Misty no retiró su Golduck, dijo finalmente. Ash asintió antes de volver a sentarse junto a los jóvenes. Esa es una de las cosas más importantes que hay que aprender al trabajar con Pokémon poderosos. Cuando atacar a tu oponente con toda su fuerza, cuando atacar débilmente y, sobre todo, cuando detenerse. Misty y ese Golduck han pasado por mucho, pero aún así te garantizo que el vínculo entre ellos se habrá debilitado con esa dura experiencia. Pero Golduck luchó también en la Liga Johto y dijo Melanie, pero su voz se apagó cuando la mirada de Ash se fijó en ella. Sí, dijo Ash. Pero Golduck era reservado. Se necesita mucha experiencia para notarlo, pero las señales estaban ahí. Misty ha perdido parte de la confianza que sus Pokémon depositaban en ella. ¿Por qué nos cuentas esto? Preguntó Sam. Porque ambos se están volviendo más poderosos. Mientras estén aquí, si sus Pokémon sufren algún daño grave, intervendré, pero deben comprender el impacto que esto puede tener en su relación con ellos. Una derrota puede fortalecer los lazos, pero un Pokémon gravemente herido perderá la confianza. Y si los presionan demasiado, se frustrarán. Recuerden, a menos que sus Pokémon se entreguen por completo al entrenamiento, querrán descansos. Y aún pueden volverse excepcionalmente poderosos con y de repente, la voz de Ash se apagó y giró bruscamente la cabeza. Se levantó y se alejó, observado por todos los Pokémon. En cuestión de segundos, desapareció entre los árboles, dejando un largo silencio a su paso. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó Sam. No lo sé, empezó Melanie, antes de que la interrumpieran. El profesor Oak es un hombre extraordinario, dijo Espeón. Había dejado la comida y se acercó a los dos jóvenes entrenadores. ¿Ha traído a alguien a visitar a Ash? ¿Quién? Preguntó Melanie emocionada. ¿Es una de sus viejas amigas? ¿Misty? No respondió Espeón. Sospecho que si hubiera sido un viejo amigo, Ash no lo habría dejado entrar a la isla. Recuerda, no puede abrir las puertas. Dado quién es, no habría sabido qué hacer, así que no hizo nada. Pero no querrá enfrentarse a ellos. ¿Quién es? Volvió a preguntar Melanie. Ya lo verás, dijo Espeón. Vienen para acá. Ash se adentró en el bosque, alejándose de su casa, poniendo la mayor distancia posible entre él y lo que venía. Se giró y golpeó un árbol con el puño, haciéndolo arrancar de raíz y estrellarse contra otro. Con la ira insatisfecha, Ash se alejó del daño, luchando por controlar sus emociones. Había confiado en el profesor Oak, como había confiado en los demás. Y el anciano había actuado a sus espaldas, traído aquí a alguien a quien no estaba seguro de querer conocer. Pero claro, si habían venido solos, no había razón para que se escondiera. Salvo el miedo a cómo lo juzgarían. A cómo lo culparían por abandonarlos. El paso de Ash lo llevó rápidamente al borde de su isla, donde se sentó y comenzó a respirar hondo, intentando calmarse. En el fondo de su mente, sentía la presencia de Espeón, aunque fugaz, pero sin presionarlo demasiado. Hizo una mueca. Ella ya sabría lo que estaba pasando. Solo esperaba que no viniera de buscarlo. Necesitaba tiempo para aclarar las cosas. Sam y Melanie esperaban en la puerta de la casa,
con Espeón a su lado. El coche se detuvo y el profesor Oak salió, antes de volver al interior y extender una mano. Los dos jóvenes que observaban se quedaron atónitos al reconocer el rostro de Delia Ketchum, que salió del coche y miró a su alrededor. ¿Dónde estamos, Samuel?, preguntó. Isla misteriosa, respondió Oak con una sonrisa. Hay alguien aquí que te conocerá tarde o temprano. Aunque primero creo que hay algunos jóvenes que querrán saludarte de nuevo. Delia miró a Sam y a Melanie y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Antes de que pudiera moverse, se oyó un fuerte grito y Pikachu saltó del coche para abrazar a Melanie. ¿Cómo están?, preguntó Delia, acercándose para abrazarlos. ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Qué hacéis aquí? Hola Delia, dijo Sam, todavía en estado de shock. Melanie respondió más rápido. Hemos estado entrenando con el maestro Pokémon, dijo. Me invitó antes de que terminara la conferencia Plata y griega. La voz de Melanie se apagó de nuevo. Aún no se había recuperado del todo de su terrible experiencia. Seguía despertando con pesadillas. Espeón movió la cola y rozó la mano de Melanie para que la consolara. El Pokémon Sol había empezado a tratar a Melanie como a su propia hija, velando con ella hasta altas horas de la noche para ayudarla a evitar las pesadillas. Delia hizo una mueca y abrazó a Melanie con fuerza, lo que provocó que Pikachu saltara nuevamente, antes de mirar a Espeón. ¿Y quién es este Pokémon?, preguntó Delia. Es precioso. Campeón es Espeón, dijo Oak. Y dudo que veas un Pokémon más sano. Los cuida muy bien a todos. Espeón sostuvo la mirada de Delia, pero no dijo nada. Su mirada se posó en Oak, quien le devolvió la sonrisa antes de señalar la casa. ¿No vas a invitarnos a entrar?, dijo con una cálida sonrisa. Supongo que sí, dijo Sam lentamente, girándose para guiarlos adentro. Aunque Campeón se fue al bosque hace poco, dijo por encima del hombro. No sabemos cuándo volverá. Oak asintió mientras entraban y se dirigían al salón, cuya puerta daba al exterior. Estaba abierta, mostrando a los Pokémon comiendo afuera. Algunos levantaron la vista, pero solo vieron a Sam, Melanie y el profesor Oak dentro. Volvieron a concentrarse en su comida. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Delia mientras se sentaban en el salón. Por Campeón, dijo Oak. Pikachu se incorporó desde donde estaba sentado en el centro de la habitación para observarlo atentamente. ¿Y él?, preguntó Delia. Había estado insistiendo a Oak para que le explicara por qué la llevaba a una isla en medio de la nada desde que descubrió a dónde iban, pero él no le había dicho nada, solo le había dicho que se explicaría solo cuando llegaran. Antes de que nadie pudiera responder, se oyó un rugido resonante y la casa se estremeció. Melanie gritó, mientras sus Pokémon y los de Sam regresaban a la casa para tomar posiciones alrededor de sus entrenadores. Frente a ellos, en la puerta, estaba Pikachu, visiblemente temblando. Frente a él, pero justo al otro lado de la puerta que daba al exterior, Charizard lo había notado. Decir que el Pokémon de tipo fuego parecía enfadado era quedarse corto. Había entrado furioso en la casa, rugiendo todo el camino, y se alzaba imponente sobre Pikachu. La llama en la punta de su cola, un buen indicador de su ira, era casi tan grande como cuando aplastó a Rayquaza. Pikachu miró la llama antes de encogerse de miedo ante el furioso Pokémon que tenía delante. Charizard, gritó Espeón en estado de shock, mientras rugía de nuevo. Esta vez, las palabras se oían por encima de su ira. ¿Cómo te atreves a venir aquí?, rugió Charizard. Tú y Charizard, gritó Espeón. La fuerza de su orden mental hizo que los aterrorizados humanos se tambalearan hacia atrás en sus sillas y que los Pokémon de Melanie y Sam cayeran de su posición defensiva alrededor de sus entrenadores. Atrás. Ahora. Charizard seguía mirando a Pikachu con enojo, sin moverse. En la casa, Oak le hacía señas a Delia para que se moviera, casi empujándola fuera de la habitación. Se giró hacia Sam y Melanie, pero estaban en el suelo junto a sus Pokémon, intentando ayudarlos a ponerse de pie. El grito de Espeón parecía haber causado graves daños. ¿Atacarías aquí?, preguntó Espeón. ¿En su casa? ¿De verdad crees que te lo agradecerá? Charizard finalmente fijó su mirada en Espeón, quien estaba justo detrás de Pikachu, en una posición que le permitía esquivar o abalanzarse rápidamente. Si Charizard atacaba, no estaba segura de cuánto tiempo podría mantenerlo fuera de la habitación, y la seguridad del humano era su prioridad. Se merece sufrir. Le rugió Charizard a Espeón. Lo destrozó. Casi lo mata. Esto no es y empezó Espeón, pero fue interrumpido por una voz sorprendentemente tranquila.
Charizard, no te tomes la libertad de juzgar. Te han enseñado algo mejor que eso. Charizard se giró y vio a Sceptile, con sus espadas a los costados pero brillando, con Meganium y Snorlax a ambos lados. ¿Disputas mi derecho? Sí, rugió Snorlax. Estábamos todos allí ese día, no solo tú. Pikachu se queda hasta que regrese. Charizard miró a cada uno de los Pokémon, antes de girarse bruscamente para mirar fijamente a Pikachu. Será mejor que reces por el perdón, roedor. Ash se apoyó en un árbol, con los ojos cerrados. Recordó el día en que Pikachu se fue, el día en que se dio cuenta de que nunca podría volver a casa, de que nunca volvería a ver a su madre. Podía recordar ese día como si fuera ayer. Pero no, había pasado años. ¿Cómo podría volver a ver a su madre, después de haberla dejado sola durante casi 8 años? En su mente, visualizó de nuevo el horrible momento. ¿Qué puedo hacer por ti, Pikachu? Preguntó Ash mientras el pequeño Pokémon eléctrico se acercaba a él. Pikachu. Dijo Pikachu. Pikachu, chu. Pikachu. Ash se quedó mirando. Por favor, dime que te estoy malinterpretando, dijo en voz baja. Pikachu continuó hablando y gesticulando, mientras el rostro de Ash pasó de estar aturdido a estar en shock y luego a estar triste. ¿Estás seguro de esto, Pikachu? Preguntó Ash finalmente. El pequeño Pokémon asintió y Ash suspiró. ¿Y no puedo hacerte cambiar de opinión? Pikachu negó con la cabeza. Te recordaré, amigo. Has sido el mejor amigo. Ash se dio la vuelta, secándose los ojos, mientras Pikachu lo observaba, intentando no llorar. Ash se levantó y se alejó. Necesitaba un tiempo a solas antes de hablar con el resto de sus Pokémon. ¿Y por qué has vuelto después de tanto tiempo y? Reflexionó Ash. ¿Por qué te ha traído aquí el profesor Oaki? Y no solo a ti, mamá, me voy otra vez, dijo Ash. Delia Ketchum se giró y miró a su único hijo con sorpresa. ¿A dónde vas esta vez? Preguntó. No estoy seguro, respondió Ash. No voy a irme a otra región y, después de lo que pasó en Sinnoh, quiero mejorar. Voy a irme a entrenar. El rostro de Delia mostró sorpresa ante sus palabras. No era algo que se esperaba. ¿Con quién viajarás? Preguntó. No pienso viajar, mamá, dijo Ash. Voy a buscar un lugar donde establecerme. Fortalecerme. Luego volveré a empezar. Ya veo, dijo Delia. ¿Cuándo te irás? Mañana, dijo Ash. He decidido que quiero hacerlo lo antes posible. Ash se dio la vuelta y salió de la habitación, con Pikachu a su lado, dejando a su madre mirándolo. Mamá, murmuró Ash. ¿Por qué te traería aquí? ¿Para que te viera? Pero, ¿traerá a los demás? ¿Puedo enfrentarlos? Ash se levantó y golpeó el árbol con el puño, que se desplomó. El ruido resonó por el pequeño bosque. Se dio la vuelta y se alejó, con la mente en un torbellino. Ya habrían llegado a la casa, pensó. Sam y Mellani estarían sorprendidos, incluso confundidos. ¿Podría volver a casa e intentar convencerlos de que se fueran? Incluso mientras lo consideraba, Ash sabía que era imposible. Podía escudarse en su título, intentar que su madre no le viera la cara. Pero su voz. Quizá aún la reconociera. Al fin y al cabo, era su madre. En una conversación larga, lo entendería, quizás podría intentar hablar con Oak para librarse de ella. Ash se golpeó la cabeza con la palma de la mano. No podía creer que estuviera intentando esconderse de su madre otra vez. Sabía que, al regresar, probablemente tendría que enfrentarse a ella. Ash rió levemente. Se había enfrentado a ejércitos, luchado contra una horda de Pokémon legendarios y discutido con el propio Arceus. Sin embargo, volver a casa para enfrentarse a su madre era algo que no podía afrontar. En su mente, la voz de Espeon habló. Ash, lo siento, pero te necesitamos de vuelta aquí. Ash parpadeó al oír un rugido que resonó por toda la isla. Giró la cabeza de golpe, mirando hacia su casa. Reconocería ese rugido en cualquier lugar. Charizard. Charizard está perdiendo la cabeza. Pikachu está aquí, Ash, no sé qué hacer. La voz de Espeon tenía un deje de pánico. A pesar de todo su entrenamiento, esto era algo con lo que nunca había tenido que lidiar. Ninguno de ellos. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de vuelta a su casa. Parecía que su decisión ya estaba tomada. Voy para allá, le dijo Ash a Espeon en silencio. No dejes que destruya mi casa. Unos momentos después, Ash sintió una oleada de poder irradiar desde su casa. Fue como un grito mental. Reconoció la voz de Espeon, pero el poder lo sorprendió. Charizard estaba más furioso de lo que creía.
Al comprender por qué Espeón lo había llamado, aceleró el paso. Mientras Ash entraba al claro detrás de su casa, vio a Charizard volverse hacia ella y gruñir algo. Se detuvo a pocos metros de Charizard y esperó. Pasaron unos instantes antes de que su Pokémon característico se diera cuenta de su presencia. Charizard se giró lentamente para encontrarse con la mirada de su amo. Charizard, dijo Ash con voz sepulcral. ¿Qué haces? La llama de la cola de Charizard disminuyó notablemente al oír el tono sereno de Ash. No estaba enojado, pero tampoco complacido. Se alejó de la casa, retrocediendo por el césped, con la cabeza ligeramente inclinada. Charizard, volvió a sonar la voz de Ash. Gracias. El Pokémon alzó la vista hacia su amo y vio que Ash lo observaba. Charizard asintió una vez antes de darse la vuelta. Ash no necesitaba más palabras. Charizard siempre sabía lo que quería decir. La fuerza del vínculo entre ellos lo demostraba. Ash regresó a su casa y vio a otro Pokémon con el que había compartido un vínculo similar. Ash entró en la habitación e hizo un gesto a Sam y Melanie para que volvieran a sus asientos. Pikachu se acurrucó junto a Melanie, aún temblando por la terrible experiencia. Ash, aparentemente tranquilo, se quitó el sombrero y salió al pasillo. ¿Quieren volver a entrar? Les preguntó a Oak y Delia. Les aseguro que mis Pokémon no les harán daño. Oak empezó a moverse, pero Delia no. Se quedó paralizada, mirando a Ash. Oak se giró para mirarla. Delia, pasa. Ella no se movió. Una lágrima solitaria brotó de su ojo, deslizándose por su rostro hasta caer al suelo. Ash permaneció inmóvil, observando a su madre mientras la sorpresa, luego la incredulidad y finalmente la esperanza se reflejaban en su rostro. ¿Ceniza? Mientras el maestro Pokémon asentía, ella se abalanzó sobre él, sollozando en su pecho mientras lo abrazaba. Ash se quedó en shock, antes de rodear a su madre con sus brazos, lenta y cautelosamente. Pase, gritó Quintia al oír que llamaban a su puerta. La puerta se abrió y Tobias entró, seguido por la agente Genji. Por favor, espere afuera, le dijo Quintia a la policía, quien asintió y se fue. Quintia le indicó un asiento a Tobias, quien lo tomó. Gracias por venir, dijo Quintia, lo que hizo reír a Tobias. No estoy seguro de haber tenido muchas opciones, dijo. Ser arrestado y retenido parece tener ese efecto. Quintia sonrió. Quería hablarte de lo que va a pasar. Sobre todo de lo que has hecho. ¿Te refieres a mis crímenes? Preguntó Tobias. Sí, respondió Quintia. No hay ningún precedente que podamos usar aquí. Nadie ha sido acusado nunca de algo similar. Sin embargo, primero quisiera saber cómo piensa declararse. No sabía que pudieras exigirme eso, dijo Tobias con ligereza. No puedo, dijo Quintia. Lo pregunto por educación. Si no quieres decírmelo, no tienes por qué hacerlo. Tobias suspiró. Me declararé culpable, Quintia. Tengo que afrontar lo que he hecho. Ya veo, dijo Quintia, escribiendo en su teclado. Si no te importa que pregunte, ¿a qué se debe el cambio? No estabas particularmente enamorado de mí la última vez que nos vimos. Tobias sonrió con fuerza. Yo y no era yo mismo. Algo pasó con el Pokémon que capturé. Y algo pasó con el maestro Pokémon cuando peleamos. Quintia se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué pasó ahí? De verdad que no creo poder decírtelo, dijo Tobias. Además, no estoy del todo seguro. Pero, volvió a suspirar. Le debo la vida a campeón. Casi muero allí, Quintia. Y si el resto de mi vida transcurre en la cárcel, probablemente me lo merezca. Finalmente, Ash apartó con suavidad los brazos de su madre. Ella lo miró a la cara, con lágrimas aún corriendo por las suyas. Su mano subió lentamente hasta su rostro, recorriendo las líneas de sus pómulos, antes de llegar a sus ojos. Retiró la mano, su mirada interrogando la oscuridad en los ojos de su hijo, pero Ash no hizo ningún gesto de responder. Delia intentó abrazar a su hijo de nuevo, pero él se apartó instintivamente. Después de un momento, Ash señaló la puerta que estaba detrás de él, que conducía a la habitación donde el profesor Oak se había colado discretamente para que Ash pasara un rato con su madre. Ella asintió levemente y lo siguió. En la habitación, Sam y Melanie estaban sentados con sus Pokémon, charlando en voz baja con Oak. Levantaron la vista cuando Ash entró en la habitación. Toma asiento, dijo Ash. Luego, tras un momento de vacilación, añadió. Mamá. Una sonrisa se dibujó en el rostro lloroso de Delia al captar la palabra. Se oyó un grito al otro lado de la habitación. Ash se giró y vio a Pikachu salir disparado.
Al llegar junto a su antiguo entrenador, Pikachu se recostó sobre sus cuartos para mirar a Ash, quien bajó la mirada, con el rostro inexpresivo. Tras una larga pausa, Ash se volvió hacia el grupo. Disculpen un momento, Pikachu. Ash respiró hondo. Vengan conmigo. Ash salió de la habitación, seguido de Pikachu. En el césped, frente a su casa, todos sus Pokémon estaban de pie, mirándolos a él y a Pikachu, esperando. Al llegar, Ash se giró para mirar a Pikachu. Detrás de él, Espeón se acercó para estar a su lado, mientras Meganium extendía una liana hacia él. A pesar de todo lo que había pasado con sus Pokémon, la férrea lealtad que todos le habían demostrado, en momentos difíciles, Ash seguía siendo el más cercano a Meganium y Espeón. 8 años, Pikachu, dijo Ash con voz distante. Casi 8 años desde que te fuiste. 8 años desde que te marchaste de mi vida, llevándote a mis amigos contigo. 8 años desde que me resigné a no volver a ver a mi madre. 8 largos años. Este equipo que tienes ante ti se ha unido durante este tiempo, se ha vuelto más poderoso de lo que jamás hubieras imaginado. Y ahora has vuelto. ¿Qué podemos hacer por ti? Pikachu lo miró con incredulidad. Su antiguo entrenador lo trataba como a un Pokémon salvaje, no como a un viejo amigo. Al ver el evidente vínculo entre Ash y su Pokémon, Pikachu tuvo una terrible idea. Se había ido hacía años porque sentía que el entrenamiento destruiría a Ash. Temía verse obligado a ver cómo el amable entrenador que había conocido se volvía oscuro, sin importarle nada. Al ver cómo lo trataban sus Pokémon, era obvio que eso nunca había sucedido. Y Pikachu se había equivocado durante todos estos años. Lo siento, dijo Pikachu. Espeón le tradujo la respuesta a Ash, quien asintió levemente, pero siguió mirando a Pikachu con expectación. Me equivoqué. Y quiero volver. Nunca debí haberme ido. Ash siguió mirando a Pikachu antes de levantar el brazo. Pikachu reprimió el impulso de encogerse al sentir el poder que emanaba de Ash. Sin embargo, al mirar a su alrededor, solo vio una pequeña botella roja flotando hacia la mano de su antiguo entrenador. Las orejas de Pikachu se alzaron. Ash se arrodilló con la botella de ketchup en la mano. Pikachu, no eres lo suficientemente fuerte para volver a unirte a mi equipo, dijo Ash en voz baja. Y podría entrenarte, pero no quiero arriesgarme a que te desilusiones otra vez. Puedes quedarte y entrenar, pero te recomiendo encarecidamente que no intentes luchar contra ninguno de mis Pokémon. Algunos no te lo perdonarán tan rápido. Ash rodó la botella hacia Pikachu, quien la recogió con incredulidad. ¿Así sin más? Preguntó. Ni siquiera estás enfadado. Ash sonrió levemente. Pikachu, ¿no recuerdas mis palabras el día que te fuiste? Dije que recordaría lo que logramos juntos. Y no ha pasado un solo día sin que haya pensado en ti. Si quieres volver, eres bienvenido, Pikachu. El pequeño Pokémon eléctrico se abalanzó sobre su entrenador, quien lo atrapó. Pikachu se hundió en el pecho aún húmedo de Ash, añadiendo sus propias lágrimas a las de Delia Ketchum. Un leve gruñido se escuchó detrás de Ash, lo que hizo que el maestro Pokémon se girara bruscamente. Mi palabra es inapelable, dijo, con la mirada fija en Charizard, quien sostuvo la suya un largo instante antes de que el Pokémon llama retrocediera e inclinara la cabeza en señal de reconocimiento. Ash se giró hacia el resto de sus Pokémon. Denle la bienvenida a Pikachu y que se sienta como en casa. Yo estaré dentro. No me hagan salir a discutir con ustedes. Bajo la mirada de Ash, los Pokémon se dispersaron silenciosamente. Algunos volvieron a entrenar, mientras Espeón avanzaba con Meganium a su lado. Pikachu los observó mientras Ash lo devolvía al suelo. Ven conmigo, le dijo Espeón a Pikachu en voz baja. Te mostraré dónde duermes. Hay un lugar para ti. Siempre lo ha habido. Ash volvió a sentarse en su silla, mirando la habitación. Su mirada se posó en su madre, que parecía tan vieja. Su mente se llenó de todas las veces que podría haber ido a casa. Veces en las que había estado cerca de Pueblo Paleta y había considerado ir a ver cómo estaba. Al igual que con sus Pokémon, no había pasado un día sin que pensara en su madre. Sin embargo, a pesar de todo eso, sabía que solo había estado en Pueblo Paleta una vez en los últimos 7 años. Cuando deambuló por el rancho y el laboratorio de Profesor Oak como parte de su inspección de la Liga Pokémon. Sin embargo, no había ido a ver a su madre. Y aún así, ella no parecía enfadada. No podía entenderlo y no sabía realmente qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, Ash se quedó sin palabras. El profesor Oak abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Ash y Delia se miraban fijamente desde el otro lado de la habitación, sin decir palabra.
Respiró hondo, estaba a punto de hablar y miró a Ash a los ojos. Mientras aún miraban a su madre, Oak pudo ver la emoción que ardía en su único ojo activo. Y las palabras se atascaron en la garganta del anciano investigador y murieron. Finalmente, Ash apartó la mirada de su madre y la dirigió a Sam y Melanie. Es hora de que ustedes dos vuelvan a entrenar, dijo con voz serena. Profesor, ¿por qué no va con ellos? Seguro que le gustaría inspeccionar a sus Pokémon. Bajo la mirada de Ash, ninguno de los tres sintió la necesidad de discutir. Salieron de la habitación en silencio, dirigiéndose al jardín, donde desaparecieron rápidamente de la vista. La puerta se cerró tras ellos. Delia seguía mirando a su hijo, casi intentando convencerse de que era real. De que no se había ido. Cuando él volvió la mirada hacia ella, recordó la última vez que había visto sus ojos, el color marrón que aún conservaban. El color que los años habían perdido. Recordó la vez que le dijeron que estaba muerto. Cómo el profesor Oak la abrazó mientras lloraba. Y cuando se fue, cómo se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia donde Ash se había ido, con las lágrimas aún rodando por su rostro. El dolor de todos esos años regresó de golpe. Un pensamiento la asaltó. ¿Cómo pudo haberse ido? Sin embargo, al mirarlo a los ojos, vio el dolor que sentía reflejado en su mirada. El dolor de años de pérdida, que volvía para atormentarlos. Ella no podía culparlo, no solo era su hijo, ella sabía que él había sufrido lo mismo. Al cruzar la mirada de su madre con la de Ash, él también vio el dolor en sus ojos. Pero pudo ver más allá, ver la esperanza tras el dolor. La esperanza de que su vida volviera a ser como antes. Con su hijo a quien cuidar. Finalmente, tras un largo silencio, Ash habló. En 8 años, nunca dejé de preguntármelo, dijo. Los ojos de Delia se abrieron ligeramente al oír su voz, pero por lo demás no se movió. Me preguntaba cómo sería mi casa. Me preguntaba cómo serían mis amigos. ¿Cómo serías tú? La mirada de Ash se desvió un poco al perderse en sus palabras. Nunca dejé de pensar en ti. Cuando aprendí a cocinar bien, recordé cómo siempre cocinabas. Cuando enfermé, recordé ser un niño y que me cuidaras. Y cuando encontré un nuevo Pokémon, recordé lo emocionado que estaría Pikachu. Delia se quedó mirando a su hijo mientras éste hablaba, con una voz tranquila, casi sin emoción. No era así como había imaginado verlo, ni en sus sueños más locos. Pero eso fue hace mucho tiempo, dijo Ash, recorriendo la habitación con la mirada. Aprendí a cocinar bien. Aprendí a mantenerme sano. Y maduré. Capturar un nuevo Pokémon ya no era algo increíble. Recuerdo todos los Pokémon que he capturado, pero ya no era lo mismo. Ya no me llenaba de energía durante semanas. Simplemente los cuidaba y los ayudaba a crecer y desarrollarse. Ash volvió la mirada hacia su madre. He cambiado desde que no estoy, dijo. Pero en todos estos años separados, nunca olvidé a quién dejé atrás, ni cómo me hicieron lo que soy. Suavemente, Ash se puso de pie y extendió los brazos una vez más, y en un momento su madre estaba entre ellos nuevamente, llorando mientras sostenía a su hijo por fin. Unos meses después, damas y caballeros, llega la final de la Liga Mundial. El actual campeón de la Conferencia Plata de la región de Johto, Aaron Olsen, quien claramente ha mejorado su entrenamiento desde su dura batalla en la final abandonada de este año, se ha abierto camino hasta su primera final mundial. Sin embargo, enfrentándose a él y luchando por retener su título, se encuentra el actual maestro Pokémon, conocido simplemente como campeón. Aaron ha superado algunos desafíos difíciles hasta ahora, pero este será el más difícil, con diferencia. ¿Logrará triunfar? O campeón, en su primera serie de apariciones públicas desde la famosa batalla que se ha conocido simplemente como el choque de leyendas, ¿resultará demasiado para el retador? Damas y caballeros, bienvenidos al campo, el retador. Bienvenido a Aaron Olsen. Ash rió para sí mismo mientras el estadio rugía de aprobación. Aaron era una figura popular, sobre todo por su actitud hacia los aficionados. Siempre parecía tener tiempo para ellos. Sin embargo, el intento de los comentaristas de promocionar el partido fue divertido. Tanto Ash como Aaron sabían que este iba a ser un encuentro desigual. Aunque estaba impresionado con el progreso de Aaron desde la última vez que lo vio, el entrenador era claramente talentoso y se había tomado en serio lo aprendido de Ash en el campamento de entrenamiento. El campamento, aparentemente tan lejano, en el que Ash había ayudado. Solo una de las muchas cosas que habían sucedido desde su regreso a la civilización. Bienvenido al campo, el mejor maestro Pokémon jamás visto, rió Ash a carcajadas otra vez. Antes de competir en este torneo, no se le había visto en meses.
No ha hablado con los medios en meses. Puede que sea misterioso, pero su poder es increíble. Déjenme oír cómo rugen por el maestro Pokémon, campeón. Ash salió al campo a grandes zancadas, sin siquiera molestarse en prestar atención a la avalancha de ruido que descendía del estadio. Su mente no estaba centrada en la batalla que se avecinaba, sino en lo que estaba viendo. En las gradas, muy por encima de él, podía ver a Quintia, Lance y Steven observando la batalla. Y en el palco de campeones, junto a ellos, estaba Delia Ketchum. La madre que creía perdida para siempre, pero que había regresado a él. Apenas se había separado de su lado en los meses transcurridos desde que el profesor Roag la trajo a verlo. Y no recordaba haber sido más feliz. Espeón había comentado que se sentía más completo desde que ella había regresado a su vida, junto con Pikachu. Delia vio a su hijo mirándola hacia las gradas y sonrió, sabiendo que él lo vería. Junto a ella, Sam y Mellani animaban, haciendo sonreír a Ash. Nunca habían presenciado una de sus batallas en vivo, ya que no las habían llevado para cuartos ni semifinales, pero él había accedido a que lo vieran allí. Ash llegó al centro del estadio, donde Aaron lo esperaba junto al árbitro. Ash le estrechó la mano a su oponente y le deseó buena suerte cortésmente. Luego regresó a su palco y se enfrentó a Aaron. Campeón, libera a tu Pokémon, gritó el árbitro. Ash extendió en silencio una Pokébola, antes de que Charizard apareciera con un rugido ensordecedor. Al otro lado del campo, Aaron se tocó el cinturón antes de elegir su Pokémon. Jolteon apareció, siseando ante el ruido. No hay sorpresas en la selección de ninguno de los Pokémon. Aaron empieza la gran mayoría de las peleas con su Jolteon, y claramente decidió hacerlo aquí, mientras que Charizard es el único Pokémon que campeón ha usado en este torneo, y es el Pokémon que le dio el título sin ayuda de nadie la última vez. Este es un combate de 6 contra 6 entre Aaron Olson y campeón, anunció el árbitro. Cualquier equipo puede hacer sustituciones en cualquier momento y cuando un equipo pierda 3 Pokémon, habrá un breve descanso. ¿Están listos los dos entrenadores? Tras asentir ambos entrenadores, el árbitro bajó las banderas. Comiencen. Jolteon, usa, empezó Aaron, pero antes de que pudiera continuar, Charizard disparó un lanzallamas a su Pokémon. ¿Qué? Jolteon, esquiva ya. Jolteon no perdió un momento, se lanzó hacia la derecha, pero cuando se puso de pie nuevamente, vio otro lanzallamas corriendo. Otra esquiva, y otra, pero no fue lo suficientemente rápido y fue alcanzado por el ataque. Jolteon, intenta lanzar un rayo, gritó a Aaron. Súbete, ladró Ash, su primera orden. Mientras el ataque de Jolteon se acercaba, Charizard simplemente batió sus alas y saltó sobre él, llevándolo más cerca de Jolteon. Demasiado cerca, como Aaron comprendió de repente, demasiado tarde. Jolteon, sal de ahí. Rugió Aaron, pero ya era demasiado tarde. Charizard desató una devastadora explosión de fuego que envió a Jolteon derrapando por el campo, claramente noqueado. Mientras Charizard regresaba a su posición inicial, el silencio invadió el estadio. Y campeón se lleva el primer asalto con una combinación demoledora. Debo admitir, amigos, que no es la primera vez que lo veo pelear, pero parece ser su mejor pelea hasta ahora. Aaron va a necesitar todo lo que tiene para aguantar esto. ¡Guau! Dijo Mellani en voz baja. ¿Qué tan bueno es? Quintia miró y sonrió a los dos jóvenes, que seguían siendo los únicos alumnos de Ash. Los había conocido unos días antes, pero recordaba sus nombres de su primer campamento de entrenamiento, así que se alegró de verlos. Mucho, dijo, antes de volver la vista hacia Delia. Y en parte es gracias a ustedes. ¿Yo? Preguntó Delia, sobresaltada. ¿Qué quieres decir? Sabemos quién es, dijo Quintia. Lo sé, me lo dijo Ash, pero y yo sé quién es usted, señora Ketchum. Todavía no veo cómo, es sencillo, dijo Quintia con una sonrisa. Cuando estaba fuera, sus Pokémon eran su familia. Y por mucho que intentara negarlo, necesitaba compañía humana. Una compañía que realmente se preocupara por él. Tú se la proporcionaste, y gracias a ti es más completo. Eso se reflejará en sus luchas y en su actitud. Quién sabe, quizás incluso se relaje algún día. Quintia regresó al campo de batalla, dejando a Delia con una amplia sonrisa. Aunque Espeón había comentado el efecto que había tenido en su maestra, no lo había creído del todo. Sin embargo, cuanto más se lo contaban, más lo asimilaba. Aaron recordó a su Jolteon en estado de shock. Su primer Pokémon solía bastar para asestarle al menos algunos golpes y cansar a un oponente, o incluso ganar la primera ronda. Aunque no esperaba vencer a campeón, le aterrorizó recordar la diferencia tan bruscamente.
Buscó en su cinturón para probar con otro Pokémon. Uno que, con suerte, esquivaría mejor. Xatu, sal. Ash observaba en silencio, con la mente en otra parte. Estar de vuelta en la Liga Mundial le hacía reflexionar sobre todo lo sucedido desde su última visita. Y la aniquilación de Jolteon le recordaba la primera vez que se enfrentó a sus viejos amigos. En particular, a Misty. Recordaba cómo luchó contra él, completamente superada, pero desesperada por impresionar. Y finalmente derrotada. Pero sin rendirse. Como recordaba a Misty. Y lo suficiente como para convencerse de que lo mataría si alguna vez descubría quién era, sobre todo porque la había suspendido. Algunos de sus otros amigos no serían tan agresivos, pero sabía que no podía rebelarse ante ninguno de ellos, ni ante todos. Sus rostros destellaron ante sus ojos. Gary, su rival, y el hombre que siempre le había intimidado un poco, casi tartamudeando cuando lo entrevistó. Dawn, la chica alegre que una vez conoció, adulta y una coordinadora destacada. Brock, que por fin había cumplido su sueño de convertirse en Doctor Pokémon. Incluso James del equipo Rocket, a quien Ash conocía, había abandonado la organización hacía mucho tiempo, aunque solo había descubierto el motivo recientemente gracias a Pikachu. Aún así, no quería verlos. Ash sabía que podían acusarlo de cobarde, pero estaba haciendo lo que creía correcto. Había dejado a sus amigos, y ya no lo reconocerían. De hecho, no lo reconocieron cuando los vio. La atención de Ash volvió a la batalla cuando el árbitro anunció la segunda ronda, haciendo caer sus banderas para señalar el comienzo. Una vez más, Charizard disparó un lanzallamas inmediato, lo que obligó a Xatu a elevarse para esquivarlo. Aaron sonrió al comprender de inmediato la razón por la que eligió a Xatu. Este Pokémon era uno de los más difíciles de atrapar. Xatu, usa psíquico para redirigir esos ataques, gritó Aaron, mientras otro lanzallamas se disparaba hacia su Pokémon. Los ojos de Xatu brillaron y el lanzallamas empezó a disminuir su velocidad, pero no se detuvo por completo. Aaron lo miró sorprendido, antes de que el ataque finalmente se detuviera. Charizard, al aire, dijo Ash en voz baja. Los dos ataques murieron cuando Charizard saltó del suelo, antes de lanzar otro ataque a Xatu, quien se abalanzó bajo. Ash dejó que sus Pokémon intentaran atacar un par de veces más, pero ningún ataque impactaba a Xatu. Ash miró al otro lado del campo y vio a Aaron, concentrado con fiereza, gritando a Xatu instrucciones para esquivar. Charizard continuó siguiéndolo, atacando, pero no pudo detener a su escurridizo oponente. Ash observó divertido cómo Charizard rugía, antes de lanzar otro ataque que falló por poco a Xatu. Era evidente que Aaron había aprendido de su demostración en el campamento de entrenamiento. Justo antes de ir a por los Rockets, Ash volvió a concentrarse en el campo de batalla cuando Charizard soltó otro rugido ensordecedor. Miró a su Pokémon enfadado, que conseguía fulminarlo con la mirada entre sus repetidos ataques a Xatu. Charizard estaba claramente enfadado por no intervenir. Charizard, giro fuego. Gritó Ash, lo que provocó que el dragón lo fulminara con la mirada, antes de lanzar una ráfaga de fuego que formó un vórtice con Xatu atrapado en el centro. Aaron observó con miedo cómo Xatu intentaba escapar, pero no había escapatoria. Ash miró a Aaron, quien tomó una decisión. Xatu, usa psíquico para abrir un agujero y salir. Gritó. Hubo un resplandor azul, y las llamas parpadearon alrededor de Xatu, antes de que apareciera un pequeño agujero. Sin embargo, al salir disparado, Xatu fue alcanzado por una llamarada mucho mayor, que lo estrelló contra el suelo. Charizard se acomodó frente a Ash con una leve mueca. Odiaba a los Pokémon que podían esquivar. Y Xatu cae. A pesar de una astuta maniobra para librarse del giro de fuego, Xatu voló directo al siguiente ataque de Charizard y no tuvo ninguna oportunidad. Aaron necesita asestar golpes sólidos pronto, o esto será otra paliza. Mientras Aaron recordaba su Xatu, Ash volvió a concentrarse en su pelea contra los Rockets. La facilidad con la que había eliminado la base de entrenamiento, la sorpresa en el rostro de Cynthia al regresar. Luego, el debacle de la vara de oro, el tercer asalto será Charizard contra Armaldo. Gritó el árbitro. Comienza. Armaldo, cava. Gritó Aaron para esquivar el inevitable lanzallamas de Charizard. Casi lo logra. Un rugido proveniente del agujero anunció al público que el lanzallamas había alcanzado al Pokémon Placa. Charizard saltó directo al agujero y disparó otro ataque directo, provocando que el suelo comenzara a calentarse. Al otro lado del campo, Aaron sudaba profusamente, tanto por el calor como por la preocupación que se le dibujaba en el rostro mientras buscaba a su Pokémon.
Conforme la temperatura subía, Ash bloqueó automáticamente la incomodidad que le causaba. Igual que había bloqueado el dolor de su tortura cuando fue capturado en Goldenrod, cuando Armaldo emergió, Charizard le disparó otro ataque. El Pokémon Placa parecía conmocionado por el ataque que había soportado bajo tierra, pero aún así logró usar Tumba Roca para crear un escudo frente a sí mismo. Charizard rugió y disparó un ataque aún más fuerte, desviando las rocas y enviando a Armaldo deslizándose de vuelta por el campo. El Pokémon Llama parecía enfadado por la forma en que Armaldo había intentado esconderse tras las paredes. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Ash. Charizard odiaba enfrentarse a oponentes que no se defendían adecuadamente. Era uno de los problemas que había enfrentado al perseguir a Giovanni. El jefe Cohete nunca se enfrentaba a Ash de frente. Era parte de la razón por la que había estado tan furioso bajo el cuartel general de los cohetes. Un enemigo se había negado a enfrentarlo y luego había herido a su maestro. Ash se obligó a concentrarse en la batalla. No lo necesitaba. Charizard ganaba fácilmente por sí solo, pero no prestarle atención sería poco profesional. Unos cuantos ataques más lo llamaron y Aaron recuperó a su Armaldo, quemado y desmayado. Y Aaron pierde a su tercer Pokémon. Aún no ha logrado un ataque sólido contra Charizard, y esto empieza a verse cada vez más unilateral. Intenta darle a esa maldita cosa, murmuró Aaron en voz baja mientras salía del campo para el descanso tras la eliminación de la mitad de su equipo. Es imposible. Se mueve demasiado rápido y ataca demasiado. Otro hombre en el estadio lo escuchó, y aunque nadie pudo verlo, había una sonrisa en el rostro de Ash cuando salió del campo. ¡Guau! Exclamó Sam con incredulidad. Es aún mejor en vivo. Charizard está arrasando con Aaron. Me alegra que no sea yo quien se enfrente a él este año, dijo Quintia concordando. En todo caso, creo que ha mejorado. Delia se recostó en su silla y sonrió. Si lo que le habían dicho era cierto, Ash había mejorado gracias a ella. Después de ver a su hijo viajar siempre y no estar nunca en casa, y luego soportar su ausencia durante años, estaba feliz de tenerlo de vuelta. Pero si lo estaba convirtiendo en un mejor entrenador, era aún mejor para ella. Desde que lo encontró, había estado buscando la manera de involucrarse en su vida. Al parecer, su simple presencia le bastaba. Ash parecía tranquilo mientras contemplaba la puerta del estadio, esperando a que se abriera. Su mente estaba a 1000 por hora. Sabía que esta batalla era la culminación del trabajo que había realizado desde que se convirtió en maestro Pokémon. Las batallas que había librado durante el año, pero que aún le habían permitido salir con vida. Sabía que la fe en la Liga Pokémon, tan fuerte cuando tomó el control, se había tambaleado. El ataque al estadio plateado lo había hecho. Tenía que intentar demostrar que era tan poderoso como hacía un año. Que la Liga Pokémon era igual de poderosa. La aniquilación de Aaron enviaría el mensaje. Solo necesitaba volver a concentrarse en la batalla. Se oyó un ruido a sus espaldas y sintió una cabeza que le empujaba la mano. Espeón estaba detrás de él, acariciándole la mano con suavidad. Ash no bajó la mirada, solo sonrió. Pasar a lo que pasara en el futuro, Espeón estaría a su lado. Aaron miró fijamente a Charizard, quien lo observaba fijamente, esperando su ataque. Había estado pensando cómo contrarrestar al Pokémon Llama, pero solo se le había ocurrido una estrategia viable. Sabía lo que Charizard haría, solo tenía que intentar vencerlo. Ursaring, brazo martillo, dijo Aaron con calma mientras liberaba a su Pokémon. En cuanto Ursaring apareció, Charizard disparó un lanzallamas, contra el cual Ursaring se lanzó, blandiendo su brazo brillante para intentar abrirse paso a través del fuego. Ash sonrió levemente mientras Ursaring se abría paso a través del ataque de Charizard, solo para que el Pokémon Llama batiera sus alas y se alejara del ataque. Ursaring rugió de frustración, un sonido que Charizard ahogó con el suyo. Charizard había oído hablar de la lucha de Lance contra el Ursaring cuando este rescataba a Quintia. A pesar de que Charizard había luchado y vencido a 100 Ursaring, desde entonces había querido enfrentarse a otro. Aunque el de Aaron no sería ni de lejos tan fuerte, Charizard claramente quería que esta pelea fuera memorable. Ursaring cargó de nuevo, pero una ráfaga de fuego aún mayor de Charizard lo mandó a volar. Aaron apretó los dientes con frustración mientras su Pokémon era lanzado de un lado a otro por el campo. Ursaring luchaba bien y lograba desviar la mayoría de los ataques de Charizard, pero cada uno le impactaba. Ursaring, cava. Gritó Aaron. Cuando Ursaring desapareció por el agujero, Charizard rugió más fuerte y se lanzó hacia él, posicionándose para disparar un ataque directamente hacia él, tal como le había hecho a Armaldo. Terremoto.
Gritó Aaron, haciendo que Charizard abriera los ojos de par en par y que Ash mirara pensativo a su Pokémon. Hacía mucho que no veía a Charizard caer en semejante situación. Charizard intentó lanzarse por los aires, pero las rocas que se alzaron por el ataque lo atraparon y le hicieron rugir de dolor. El campo se cubrió de polvo y Charizard desapareció en él. Ash sonrió para sí mismo. Había estado pensando en los Ursaring contra los que Lance había luchado, y lo único que los veía era la nube de polvo. Ahora, en su propia lucha contra uno, se encontraba con algo similar. Ese intento de rescate fue lo que lo convenció de que podía confiar en los líderes regionales. Quintia había demostrado un pésimo juicio hasta entonces, pero a pesar de la impulsividad de Lance, él seguía siendo sensato. Aprendieron de sus errores y tenían buenas intenciones. Eso le dio confianza para dejarlos al mando, como él quería. Al disiparse el polvo, Ash volvió a mirar el campo de batalla. Ursaring seguía en pie, aunque claramente maltrecho por su propio ataque, que lo había herido gravemente. Ash tuvo que admitir que estaba impresionado. Usar un terremoto bajo tierra aumentaría drásticamente su poder, pero a costa de herir al Pokémon que lo usaba. No se lo esperaba de Aaron. En su lado del campo, Charizard estaba de pie, con aspecto furioso. A pesar del ataque que lo había alcanzado, Charizard no mostraba mucho daño. Charizard, acaba con esto, ladró Ash. Sube al cielo. Charizard se elevó de golpe y se abalanzó sobre Ursaring, quien intentó golpearlo con un brazo martillo, pero Charizard era demasiado ágil. El Pokémon llama esquivó y luego disparó un lanzallamas a quemarropa, que hizo rodar a Ursaring. Mientras el Pokémon de Aaron intentaba ponerse de pie, Charizard atacó de nuevo, dejando a Ursaring inconsciente. A pesar de una gran actuación, Ursaring se ve superado por Charizard. Aaron ahora está 4 abajo y parece estar siguiendo el mismo camino que todos los demás. Derrotado por solo uno de los Pokémon del campeón. No todos, pensó Ash. Tobias eliminó a Altaria. Y usé 4 contra él. Sin embargo, Tobias había sido una excepción, y todos lo sabían. Usar Pokémon legendarios para intentar convertirse en maestro Pokémon parecía una buena estrategia hasta que se hizo evidente el daño que Tobias había causado. Las tormentas que se desataron en todo el mundo no causaron demasiado daño porque se disiparon tan repentinamente como aparecieron. Pero Tobias fue sentenciado a 5 años de prisión, aunque el delito no estaba claro. Todos coincidían en que había cometido un delito, pero no se sabía qué. Finalmente, fue acusado de poner en peligro vidas humanas, un delito dudoso que Tobias hizo más aceptable. Ash levantó la vista para ver a quién había liberado a Aaron a continuación y sintió una oleada de sorpresa. Aaron había liberado un Venusaur, pero parecía más grande que la mayoría. Y poseía un aura de poder que le hizo sospechar que la pelea no sería tan sencilla como todos esperaban. Venusaur, Zumbidei. Gritó Aaron, y una oleada de sorpresa recorrió el estadio. Zumbidei fortalecería los ataques de Charizard. Ash miró hacia el otro lado, pero sospechaba que sabía lo que Aaron hacía. Había aprendido en el campamento de entrenamiento, y esto apuntaba a una sola estrategia. Ash se preguntó si Charizard estaría listo o no. Mientras el orbe se elevaba hacia el cielo, Charizard disparó su ya habitual lanzallamas contra Venusaur, quien disparó una bola que brillaba con un rojo intenso. Esta se desintegró al ser alcanzada por el lanzallamas, pero fue suficiente para reducir el daño. Charizard abrió la boca y desató otro lanzallamas, este mucho más potente. Venusaur, rayo solar, ordenó a Aaron. El rayo blanco que salió disparado de Venusaur provocó exclamaciones entre la multitud al impactar contra el lanzallamas y atravesarlo. Charizard gruñó sorprendido al impactarlo, obligándolo a tambalearse hacia atrás, antes de saltar al cielo para evitar un ataque posterior de Venusaur. Ash miró pensativo a su oponente. Los ataques de Venusaur eran increíblemente poderosos, pero tendrían un precio. Charizard solo necesitaría un disparo certero y la pelea terminaría. Sin embargo, Aaron tenía la experiencia suficiente para saberlo y protegerse. Mientras otro rayo solar atravesaba uno de los ataques de Charizard, Ash observó a su propio Pokémon. Venusaur era impresionante, pero Charizard debería ser capaz de ganar una competencia de fuerza, sobre todo con los efectos de día soleado. Sin embargo, no lo había hecho. La razón golpeó a Ash en un instante. Desde que había derribado a Rayquaza con un ataque devastador, Charizard sería conocido por sus ataques devastadoramente poderosos. Ningún Pokémon querría enfrentarse a él porque no pudiera ganar una competencia de fuerza. Venusaur estaba poniendo a prueba su fuerza. La clase de fuerza de los Pokémon legendarios, una fuerza que podría vencer a los Pokémon legendarios.
La lucha contra las leyendas que le habían dado a Charizard su reputación también le había devuelto la reputación a Ash. Y la fe en la Liga Pokémon. Y un desafío a Charizard era un desafío para Ash. Tobias le había dado a Ash la pelea más dura que jamás había librado, pero le había devuelto todo lo que casi había perdido. Charizard, esquiva a la izquierda y acércate, ladró Ash. El siguiente ataque de Venusaur se dirigió al costado de Charizard, quien se abalanzó sobre su objetivo. Ahora, tírate al suelo. Venusaur lanzó lianas y pétalos hacia adelante para intentar alejar a Charizard, pero la gravedad le dio a Charizard una mejor evasión que cualquier cosa que él mismo pudiera haber creado. Termina con Blast Burn. Aaron apartó la mirada. No podía hacer nada. A esa distancia, Venusaur no podía esquivarlo y, desde luego, no sobreviviría al golpe. Venusaur parecía haber mantenido a raya a Charizard, pero la intervención del campeón pone fin a la ronda con un brutal golpe a corta distancia. Venusaur no se levanta después de eso, lo que deja a Aaron con un solo Pokémon. ¿Podrá su famoso Absol hacerle daño a Charizard? La pelea que Ash sabía que sería la más difícil había llegado. El Pokémon que le recordaría a Pikachu cada vez que luchaba contra él. El Pokémon que había hundido a Pikachu. Charizard aún quería vengarse de Pikachu, pero nunca la conseguiría. Pikachu ahora era uno más de su equipo. Y los rencores en su equipo nunca se guardaban. Cuando Aaron llegó a la final, Ash le dijo que tendría una oportunidad. Absol sería uno de los pocos Pokémon que podría soportar el tipo de abuso que Charizard quería infligir, era un Pokémon que podría equipararse a Pikachu y estaría vinculado para siempre a él. Y vengarse de su equipo valdría la pena. El Pokémon Llama había accedido. No solo por su propio orgullo, sino para calmar su ira. Charizard aún no había perdonado a Pikachu por abandonar a Ash ni por ahuyentar al resto de los Pokémon de Ash. Cuando Pikachu admitió que todos habían regresado a la naturaleza, Charizard se marchó furioso y no habló con ninguno de los otros Pokémon durante 3 días. Al aparecer Absol, la llama en la cola de Charizard se acrecentó. Absol se lanzó al ataque, esquivando el golpe inicial de Charizard. Saltó por encima de otro lanzallamas y rodó bajo un tercero antes de disparar su propio ataque. Charizard esquivó con facilidad y atacó una y otra vez. Incluso esquiva como Pikachu y, pensó Ash, antes de intentar volver a concentrarse en el campo de batalla. Sabía que debía intentar observar, aunque Charizard ganaría con tanta facilidad, estaba tan entusiasmado. Sin embargo, su mente seguía distrayéndolo y Absol intentó un rayo hielo que Charizard aniquiló con otro golpe, pero el Pokémon desastre ya había desaparecido. Absol había visto vídeos de Charizard luchando y sabía que su mejor opción era evitar que lo atraparan de cerca. ¿Por qué parece tan enfadado?, pensó Absol mientras se zambullía para esquivar otro ataque. Más vale que Pikachu esté viendo esto, pensó Ash con una leve sonrisa. Ojalá sepa que pudo haber sido él. Absol estaba acorralado, sin escapatoria mientras Charizard avanzaba. Sus ataques eran casi constantes, impidiéndole escapar. Mientras Charizard atacaba por última vez, Absol saltó al cielo, aterrizó sobre la cabeza de su oponente y luego saltó, alejándose de Charizard. Ash casi se echó a reír al ver la cara de sorpresa de Charizard al ver desaparecer a su víctima. La humillación de ser sorprendido así se agravó con las risas de la multitud. Y ahora creo que Pikachu está a salvo, murmuró Ash en voz baja, sintiéndose un poco aliviado. Charizard va a desquitarse con ese Absol. Absol empezó a caer desde donde había saltado, pero Charizard se recuperó de la sorpresa y se elevó por los aires. Antes de que Absol pudiera tocar el suelo para intentar esquivarlo, Charizard ya estaba allí. Un ataque al suelo obligó a Absol a levantarse de nuevo, alejándose de Charizard, quien se ajustó. De nuevo, Absol logró esquivar impulsándose aún más, pero el suelo estaba más lejos. Al intentarlo por tercera vez, el ataque no generó suficiente impulso para cambiar de dirección. Charizard lo atravesó, atrapándolo entre sus garras y flotando, con Absol completamente a su merced. Charizard miró a Ash, quien sostuvo la mirada de su Pokémon. Aunque Charizard intentaría vengarse, había algo más que debía hacer. Tenía que confiar plenamente en Ash. Y la aniquilación de un Pokémon conocido por su poder como Absol lo lograría. Cuando sus miradas se cruzaron, Ash asintió bruscamente. Absol, muerde. Gritó a Aaron, temiendo por su Pokémon. Absol hundió los dientes en la pierna de Charizard, pero el Pokémon Llama no pareció notarlo. Charizard empezó a ascender, llevándose a Absol consigo. Trueno. Rugió a Aaron, y luego apartó la mirada mientras el ataque iluminaba el cielo. Charizard seguía adelante. Viento afilado.
El ataque ni siquiera pareció inmutar a Charizard. ¡Hiperrayo!, gritó Aaron desesperado. Hubo una explosión en el cielo, pero al alzar la vista, Absol seguía firmemente en las garras de Charizard, a pesar de la potencia de los ataques. Algo que Charizard ni siquiera parecía haber notado. Ante la mirada de toda la multitud, Charizard rodó, colocando a Absol sobre él, fácilmente accesible. La llama de su cola creció. Su boca se abrió. Mientras el torrente de fuego salía disparado, Absol se alejó de Charizard como si lo hubieran disparado. El Pokémon Desastre se elevó como una bala, y Charizard comenzó a descender hacia el estadio. Y Absol, capturado por Charizard, recibe un golpe como el que aplastó a Rayquaza. ¿Podrá sobrevivir el talismán de Aaron? Ash miró al cielo, concentrándose. Absol finalmente había dejado de ascender y comenzaba a descender. Charizard, atrápalo, ladró Ash. No, gritó a Aaron. Me doy por vencido. Absol no puede ganar esto, y no quiero ver a mis Pokémon maltratados de esa manera. Ash miró fijamente a su oponente. Charizard, atrápalo, repitió con firmeza. Mientras Charizard volvía a elevarse, Ash volvió la mirada al cielo. Ya lastimé a Pokémon una vez, dijo en voz baja. Puede que Charizard no haya perdonado a Pikachu, pero yo sí. Y no dejaré que ese rencor lastime a Absol más de lo necesario. Mientras Absol caía, Charizard se elevó de golpe, antes de reducir su velocidad. Absol salió disparado hacia él, y Charizard cerró las alas, comenzando a descender. Absol se estrelló directamente contra Charizard, quien lo agarró antes de batir las alas con furia para intentar frenar. El impulso de Absol los llevó a dos al suelo, cada vez más cerca del suelo, y se produjo una exclamación colectiva en el estadio. La multitud pudo ver lo que Ash ya sabía desde que dio la orden. Charizard no podría detenerlos a ambos antes de que cayeran al suelo. Su Pokémon tenía que tomar una decisión, y Ash sabía qué haría. Si dejaba caer a Absol, escaparía sin impacto, pero Ash lo había entrenado mejor. Charizard bajó la mirada antes de tomar una decisión. Se dio la vuelta y dobló sus alas alrededor del Pokémon Desastre. Se oyó un estruendo resonante en el estadio cuando finalmente tocaron el suelo. Aaron dio un paso involuntario hacia adelante. Había visto a Charizard intentar proteger a sus Pokémon, pero la nube de polvo que se desprendía del centro del impacto lo asustó. Habían caído con tanta fuerza. Al otro lado del campo, Ash observaba con calma. Estaba orgulloso de Charizard. A pesar del rencor que sentía hacia Absol por Pikachu, tomó la decisión correcta. Al despejarse el polvo, se vio a Charizard, erguido y orgulloso, aunque magullado. A su lado, Absol, con las piernas temblorosas por el cansancio y las marcas del ataque recibido, observaba a su antiguo oponente con asombro. Aaron corrió hacia adelante para abrazar fuerte a su Pokémon antes de mirar a Ash. Gracias, campeón, dijo a Aaron. Ash sostuvo la mirada de su oponente por un largo momento antes de asentir y darse la vuelta. Aaron ha retirado su Absol, y Charizard ha logrado salvar a su Pokémon de un brutal impacto contra el suelo. Además de su fuerza, Charizard claramente se preocupa por sus oponentes. A pesar del feroz ataque, Charizard logró salvar a un Absol muy maltrecho de más daño. El árbitro dio un paso al frente. Aaron ha retirado a Absol. Aaron ha perdido a sus 6 Pokémon. El campeón es el ganador. Ash recordó con calma a Charizard, se adelantó para estrecharle la mano a Aaron y luego al árbitro, antes de abandonar el estadio en silencio. No aparecería en público hasta la siguiente Liga Mundial. Esa noche, estaba sentado en su casa, viendo entrenar a sus Pokémon, cuando alguien se sentó a su lado. Ash no giró la cabeza, pero sabía quién era. ¿En qué estás pensando?, preguntó Delia. Ash la miró. Soy feliz, dijo en voz baja. Todos esos años que estuve fuera, pensé que lo era, pero me faltaba algo. Cuando perdí a mis Pokémon, cuando todos se fueron, perdí a mi familia. Tanto a los que me había llevado conmigo como a los que dejé atrás. Delia extendió la mano para abrazarlo y él la dejó, antes de volver a mirar a su Pokémon. En ese tiempo, nunca me di cuenta de que lo que me faltaba me esperaba en casa. ¿Qué harás ahora?, preguntó su madre. Pasaré tiempo entrenando a Sam y Melanie, y más tiempo contigo, respondió Ash. Todavía tenemos mucho que ponernos al día. El mundo puede prescindir de mí por un tiempo.